Muy bien, mis hermanos, con muchas ganas. El fruto del Espíritu, ya lo comenzamos y voy a tratar de resumirlo. Eso quiere decir que al menos el día de hoy vamos a ver dos al menos de los aspectos del fruto del Espíritu. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que con la ayuda del Señor, al terminar esta jornada, sabremos, si no, todavía de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo tenemos ahí. Entonces el día de hoy vamos a revisar estas dos. Lo tienen ustedes en sus hojitas. Y vamos a comenzar precisamente con el amor. Debo hacer una pequeña salvedad. No vamos a ver lo que ya bien sabemos, por así decirlo, tradicionalmente, hasta en cada uno de los detalles. De hecho, hace no mucho tocamos lo más importante, o qué es lo más importante, y vimos mucho acerca del amor. Bueno, el día de hoy veremos sobre el amor y el gozo, pero vamos a ver unos aspectos que no hemos considerado en otras oportunidades. Primero de todo, ¿qué es el amor? Bueno, el amor busca el bien supremo de los demás. No solo es un sentimiento y una emoción, pero no podemos negar que el amor también se siente. El amor es un compromiso, el compromiso que cuando nosotros decimos amar, asumimos para con Dios en primer lugar y para con nuestro prójimo. Y consiste en desear lo mejor de lo mejor para aquellos a quienes amamos. El amor, y sobre todo en los términos bíblicos o cristianos, no solo no es fácil, sino que resulta muchas veces, sobre todo cuando no se tiene a Cristo en su corazón o no se tiene el Espíritu Santo, que es quien nos empodera últimamente, resulta incomprensible. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que debemos amar a quién. Y no solo eso, sino que en ese amar, que es desear el bien, debemos desear el bien también a aquellos que nos hacen mal. No es fácil, es muy difícil. Bueno, por eso que tenemos que insistir de tiempo en tiempo acerca de esto. El término griego para esta palabra y este tipo de amor es ágape, que también se traduce como caridad. ¿Y ha escuchado usted cuando se habla de obras de caridad? Estamos bien familiarizados con esa expresión. Entonces, obras de caridad es obras de amor al prójimo. El amor implica sacrificio personal. Ustedes tienen sus hojitas y ahí hay que llenar. Permítame ver cuál es la palabra. A ustedes les correspondía escribir qué palabra entonces. Sacrificio, efectivamente. El amor o el amar implica un sacrificio personal. No todos lo entienden así cuando entran en una relación o dicen o van a amar, pero la palabra nos lo dice claramente. Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y agrega, para que podamos entenderlo aún en mayor profundidad: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, y a los amigos se ama. Y nuestro mismo o propio Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el amor siempre va a implicar, el amor verdadero, una especie o una forma de sacrificio personal. A mí me impactó, les voy a contar. Yo estaba bien joven y estaba estudiando, y en aquellos días me topé con una imagen que ha sido una de mis favoritas, que eran unas manitos de oración así. Y de hecho, por muchos años, cada vez que llegaba alguna representación física, tridimensional, acerca de estas manitos, yo las tomaba y las guardaba. Y la verdad es que con tantos cambios ya perdí muchas, si no casi todas. Pero aún lo tengo aquí como una imagen que me cautivó
y más cuando escuché la historia habla, en términos resumidos, de dos jóvenes de escasos recursos que fueron a estudiar arte a la universidad. Los recursos eran tremendamente limitados, tanto así que uno más que el otro tuvo la oportunidad y comenzó a trabajar. Y trabajando y estudiando no se podía. Y ese que trabajaba y estudiaba muy duro, era cristiano y por las noches oraba con sus manitos así. Bueno, al darse cuenta de lo precaria de la situación de ambos, finalmente como él estaba trabajando, decidió pues seguir trabajando, pero ya no podía seguir estudiando. Y siguió trabajando para apoyarse, sostenerse a sí mismo y ayudar a su compañero de cuarto, su roommate. Su roommate, tan impactado quedó con la vida y el testimonio de este amigo, que se sacrificó a sí mismo en sus estudios para ayudarlo económicamente a él, y lo veía orando por las noches con sus manos así, y él fue el creador o el inventor de esa escultura y de esas manitas que son tan famosas. Hermanos, todos en un momento dado vamos a hacer algún sacrificio, si no muchos, por los que amamos. Y si no, pregúntenle a alguna mamá. ¿Es así? Así es. Jesús nos muestra el amor del Padre. Y aquí nos acercamos a algo interesante, porque el amor del cual estamos hablando nosotros no es un amor cualquiera. Es un amor tan especial y verdadero, porque el mundo habla mucho acerca del amor y de hecho las películas, telenovelas, canciones, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando del amor ágape, y todavía más allá de un amor que solamente Dios inspira y que solamente el Espíritu Santo puede empoderar al creyente para que lo pueda practicar. Y sobre todo porque éste tiene que practicarse consistentemente aún en las peores circunstancias. Esto es posible por la obra del Espíritu Santo. Bueno, nuestro propio Señor Jesucristo nos muestra el amor del Padre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es como si Jesús dijera, me mandó a mí, o sea, Dios me mandó a mí para mostrarle su amor. Fíjese que evidentemente Jesucristo nos amó y nos ama, y nos amó para venir Él y tomar nuestro lugar en la cruz. Pero piense usted como papá lo que habrá significado para Dios enviar a su Hijo Jesucristo. Y sin embargo Él lo hizo. Entonces estemos conscientes de que el amor de Dios que nos lo muestra Jesucristo es el amor del Padre y del Hijo dentro de nosotros. ¿Cómo podemos amar de la forma en que Dios nos lo encomienda? De una sola manera es posible. Nosotros amamos porque Él nos amó. Cada vez que nosotros nos encontramos con toda clase de personas disfuncionales, eso quiere decir que no funcionan bien en la vida y que tienen una experiencia negativa, por no decir fracaso tras otra, la principal razón es porque no tuvieron el amor suficiente durante su vida y esencialmente durante su etapa de formación. Yo no sé cuál sea su caso. Quisiera que sea el mejor de los casos. Pero una cosa es cierto. Nosotros, independientemente de cuál haya sido nuestra experiencia de vida, el día de hoy estamos capacitados para amar como Dios quiere, porque Él nos ha amado y porque Él nos ama. ¿Lo siente usted? En primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12, que va a venir en 2 páginas, esta es la primera, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora es bien interesante esto.
Hagamos un pequeño recordatorio. ¿Por qué estamos viendo esto? Creo que no es algo de lo cual se predique o se enseñe muy habitualmente, aunque suena bonito. Suena bonito porque nos gusta mirar imágenes como la que estaba al principio, como una frutera, como una bandeja llena de diferentes frutos. Y pictóricamente nos agrada pensar en el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es un gran desafío. Y es ahí la razón por la cual hemos acudido a esta palabra, para que todo aquel que se pregunte, ¿cómo debo ser? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en mi vida? De manera que sea manifiesto y verás el ser hijo de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? Cualquiera que le observa y que tiene un trato con usted puede advertirlo y decir algo positivo. Y si no le han conocido antes, que puedan decir, hay algo diferente en ti. Y finalmente, ¿eres cristiano? Como un arbolito. ¿Qué tipo de arbolito? ¿Con muchas y grandes ramas? ¿Con poco o mucho follaje? ¿Con algún fruto? ¿Con abundancia de fruto? Tiene que ser tan evidente, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por su forma de vivir, por su estilo de vida, por sus obras, por su comportamiento, la gente tiene que advertir que usted es cristiano, que usted es un hijo de Dios. Por sus buenas obras, no solo eso, tienen que identificarle a usted como cristiano, como hijo, como hija de Dios, sino que por sus buenas obras, por sus obras de caridad al prójimo, ellos deben y van a glorificar a Dios. Bueno, ¿cuáles son estas características y estas virtudes? ¿Cuál es este fruto del cual debe sobreabundar usted y que sea evidente a todos? El amor. El amor, el primero de ellos. Y nosotros podemos amar porque Él nos amó, porque Él nos ama. Y el que no ama, tan cierto y tan literal es, dice la palabra, no ha conocido a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo no sé, hermanos, cómo sea usted, pero en términos generales, creo que esta ha sido una asignatura no muy difícil, pero debo confesar también que no del todo fácil. Es una asignatura de la cual he tenido que aprender y a la cual he tenido que aplicarme, y así todo a veces siento que no he graduado con honores como quisiera o como debiera. Sobre todo cuando me encuentro con personas en las cuales el amor es tremendamente poderoso. En casa yo observo con admiración y respeto a mi esposa, por ejemplo. Y a veces me encuentro con un hermano o algún hermano que es tremendamente movido al amor y la misericordia. Cualquiera sea su situación, hermanos, yo le invito a que pueda mirarse en el espejo de la palabra y pueda verse como un arbolito y reconocer qué tan bien se está dando el fruto del Espíritu, específicamente ahora el amor dentro de usted. ¿Qué implica el amor? El amor tiene varias implicaciones, ya lo hemos visto. Quizás la más importante de todas, porque es la que no todos quieren, es el servir a los demás. Piense usted, ¿qué es lo que todos quieren o qué es lo que a todos les gusta o gustaría? Que les sirvan. Que les sirvan. O incluso les voy a decir que nos sirvan, porque a mí me sirven bastante.
En general no me molesta y a veces me abruma, sobre todo cuando considero que no soy digno o merecedor de tanta atención. Pero así me aman en casa. ¿Cómo está amando usted? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos cayendo en cuenta que este no es todo el fruto del Espíritu, pero es parte de él y podríamos decir que es la más importante. De ahí viene todo lo demás. Implica el amar, el servir a quien amamos. ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de ello en muchas oportunidades. Pero específicamente hablando del servicio, ¿se acuerdan ustedes? En aquella noche, antes de ser entregado y apresado, Él comió con sus discípulos y en un momento determinado Él hizo lo que no le correspondía y lo que normalmente hacía el último o el más bajo de los siervos en una casa, que era el lavar los pies a los visitantes. Y Él lavó los pies a todos y cada uno de sus discípulos. No tenía que, pero les amaba. Y en su amor Él quería enseñarles y darle una lección práctica, porque finalmente agrega: así como he hecho yo a ustedes, hagan ustedes los unos a los otros. Entonces, así como nos amamos. Amén. Debemos servirnos. Ayúdenos el Señor. Cuando por las razones que sea tenemos alguna dificultad para hacerlo, ayúdenos el Señor. El amor, finalmente hablando del amor, es lo esencial. Eso quiere decir que es fundamental, que es la base, que si no comenzamos por ahí y que si no tenemos esta virtud, todas las demás, primero, vienen sobrando. Y segundo, todas las demás no las podremos tener o realizar en la justa medida. Bueno, veamos, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Qué nos dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No solo eso, no importa todo lo que yo sepa, todo lo que yo sea capaz. Si no hay amor y si todo lo que hago no es motivado por el amor, no sirve de nada. ¿Qué es la motivación para hacer todo lo que usted hace? Cualquier cosa y todo lo que hace. Piénselo. Bueno, y recuerde, si no hay amor de por medio, al menos para Dios, que es lo que realmente importa, o lo que más importa, no cuenta. No importa qué tan duro trabaje, habla a los hombres, qué tan duro trabaje, ni qué tanto dinero lleva a la casa, ni cuánto lo entregue, etcétera, etcétera. Nada de eso importa si la motivación no es el amor. Le van a recibir el dinero, le van a dar gracias por el dinero, etcétera, etcétera. Pero ese no va a reemplazar el amor. Y ese va a ser profundamente disfrutado cuando se ve que es el amor, el gran amor, la motivación. Antes de ayer anduve medio cortando el zacatito. Y les voy a decir, ha hecho unos calores. Sí ha hecho calor, ¿verdad? Hice todo lo que tenía que hacer, lo mejor que podía. Y de repente me dolía la espalda y el calor. Y ya sabrán, hay una parte y hay un montón de hierbitas que siempre crecen. Me entro, dejamos a hierbita para la próxima
¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién lo va a notar? Pues yo sé que está ahí. Y les voy a decir, yo sé que mi esposa cuando salga va a ir caminando y lo va a ver. Y si no lo hago, va a saber de que faltó amor. Porque el amor, ya lo vimos al principio, está dispuesto a hacer sacrificios. Bueno, Señor, dije, ya saben, al piso y empezamos a sacar. Si uno lo va a hacer, y si cualquier cosa que uno haga, primero tiene que hacerlo bien. Tiene que hacerlo por amor, y si lo hace por amor, lo va a hacer bien. Y va a demandar sacrificios. Entonces usted se va a dar cuenta de que muy a menudo nuestro amor va a ser desafiado. Y de una de otra forma, el mundo, las circunstancias, aún su propio cuerpo le va a decir, bájale una rayita, bájale una rayita. ¿Y cuál es el problema con bajarle una rayita? Que luego le bajamos y otra, ¿y en qué queda? Luego unos sacaste, ¿no ha visto algunos solares? Para unos, así empezó, un día más, un día más, un día más. El amor. ¿Cómo es posible hacer todo lo que Dios quiere que hagamos? Y hacerlo para su honra y para su gloria. Definitivamente, simplemente por medio del amor. Por eso es tan importante. Si no hay amor, finalmente nada va a ser como debiera ser. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase aún, dice, mi cuerpo para ser quemado. O sea, eso quiere decir, aún si doy mi vida. Pero si no es por amor, mire, de nada sirve. Entonces, por eso es lo primero y por eso recordamos por qué hace lo que usted hace. El enemigo, las circunstancias, el cansancio, lo que sea, incluso la edad, le va a llevar, le va a tentar a que haga las cosas de determinada manera. Pero tiene que ser por amor, solamente por amor. ¿Por qué viene usted a la casa del Señor? Si no viene por amor al Señor y amor verdadero, no cuenta. Ahora, y cuando es por amor, se hace evidente. Y ahora, lo que nosotros mostremos o testifiquemos los unos a los otros, o sea, que el fruto del Espíritu, hablando ahora del amor, sea evidente de manera que otros lo puedan observar, es muy importante, porque de esa forma nos edificamos o nos tumbamos mutuamente. Vamos a continuar. El gozo. Bueno, y sabe que antes del gozo, porque si no luego no lo voy a hacer, ¿de qué forma podemos llevar el amor como fruto del Espíritu a la práctica? Les voy a decir, esto es un gran desafío, que la gente al observarle a usted, y especialmente si usted es distinto a la cultura de Jesús. Y no estoy hablando a la de su tiempo, sino a la cultura del Espíritu, que quizás sea mejor dicho. Porque esto no tiene que ver con su nacionalidad, ni tiene que ver con sus tradiciones familiares, ni siquiera tiene que ver con sus traumas y heridas, y mucho menos con sus logros y éxitos en la vida. Usted tiene que evidenciar el amor como fruto del Espíritu. ¿Y cómo? Eso quiere decir que usted tiene que ser amoroso, amorosa. ¿Lo es? ¿Cómo es cuando una persona es amoroso o amorosa? O en neutro, una persona amorosa. Es amorosa, es cariñosa, es atenta, es afable, amable, educada.
porque el amor nunca ofende. Y entiéndase, el amor busca el bien supremo del prójimo. ¿Es usted amoroso? ¿Es usted amorosa? No, es que... Entonces no es. ¿Es usted cariñoso, atento, amable? Yo me sorprendo porque algunos ya saben lo que están haciendo algunos. Y le empiezan a hacer así. Bueno, si no lo era del todo y está empezando aquí ahora, pues está bien, pero ya saben. Y hablando del gozo, bueno, ¿qué es el gozo? El gozo es la alegría, y esto viene más interesante todavía, es la alegría, bueno, a todo esto, la alegría es una de las expresiones en las cuales, o con las cuales se traduce el gozo. Nosotros sabemos mucho acerca del gozo y sabemos que es ese sentimiento de agrado y profundo y que no tiene que ver con las circunstancias. Pero en términos simples se traduce normalmente como alegría. Y este viene de la palabra griega kara, que se traduce como alegría. Pero cuando hablamos de gozo, hablamos de regocijarse, de regocijarnos. Y aquí viene lo interesante, lo diferente en esta oportunidad, la alegría de experimentar una relación correcta con Dios y la comunión con los demás. Entonces, una persona está con gozo, tiene gozo, siente ese sentimiento de alegría serena, pero profunda, cuando está en una buena relación con Dios. Cuando una persona está en una buena relación con Dios, está en comunión con Dios, va a estar en comunión con los demás. Una buena relación vertical es la base para una relación horizontal. Y cuando usted está bien con Dios, sabe que no importa lo que pase, porque usted tiene paz, que lo veremos independientemente, pero que es un elemento también del gozo. ¿Cómo es esto? Usted tiene alegría, usted está feliz cuando las cosas están bien, cuando el ambiente está bueno, cuando hay comida, cuando hay plática, cuando hay chistes, cuando hay música, etcétera, etcétera. Y cuando no hay nada de eso, pues ya no hay esa alegría. Pero puede no haber nada de eso y todavía haber gozo. Y usted no puede tener gozo y no tener paz. Usted tiene paz siempre que esté en buena o en plena relación con Dios. Y esa paz forma parte de ese gozo, de ese sentimiento de satisfacción profunda, aún en medio de la tempestad. Experiencias, gracias al Señor me ha permitido tener muchas experiencias que me han enseñado y me han permitido disfrutar precisamente del gozo en medio de las adversidades. Pero bueno, vamos a ver. Jesús tuvo gozo al ver al Padre obrar en la vida de los creyentes. Jesús tuvo gozo al ver al Padre obrar en la vida de los creyentes. Ahora, lo que vamos a ver y acerca del gozo, de esta alegría especial y diferente que experimenta el Hijo de Dios, porque tiene al Espíritu Santo, viene de diferentes personas, incluso situaciones, pero que a su vez vienen de Dios. Por ejemplo, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cómo puedo yo entender esto? Y es una realidad incluso aplicable a mi vida, el que yo pueda experimentar gozo,
esta grande y hermosa satisfacción, alegría. ¿En similares circunstancias? Sí. Y yo pensaba, ¿cuánto gozo experimento al ver cómo Dios está obrando? Verdad absoluta, no en todos, pero en muchos. Y aun si fuera uno solo, porque muchas oportunidades ha sido uno solo. Y ese uno solo ha sido mi único y gran estímulo incluso para seguir adelante y echándole ganas. Pensando en que algún día puedan ser 2 y que un día puedan ser 3, y gracias al Señor hoy son muchos más. Y verles crecer, ver cómo Dios está obrando en sus vidas, no se imagina usted cuánto grande gozo me produce a mí. Y por supuesto también aprovecho de decirles que en aquellos, hay algunos en quienes no se ve esto, no son motivo de gozo, son motivo de oración, digámoslo así. Jesús soportó el sufrimiento por el gozo futuro. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El cual, Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, en futuro, dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Piense, hay muchas cosas buenas que sucederán en el futuro y que son motivo para gozarme aún en los peores momentos. Cuando estamos en medio de tribulación, en medio de prueba, en medio de crisis, en medio de la tempestad, pienso muchas cosas. Por ejemplo, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, y me lleno de gozo. Aún si fuera disciplina, porque a veces decimos crisis, a veces decimos, y nos olvidamos que puede haber también la mano del Señor que nos está corrigiendo. Bueno, la disciplina a nadie le agrada en el momento, y sobre todo si usted considera estar en esa situación, pero esta produce frutos. Y la persona que saldrá después de un periodo de disciplina será una persona distinta, definitivamente una persona mejor. Las mamás en el presente, cómo sufren y cómo batallan, ¿no? De diferentes maneras, pero pensemos en el momento cuando hay problemas, hay necesidad, y de dónde saco, etcétera, etcétera. Pero dice, algún día mi hijo va a graduar, porque va a graduar. Y no importa cuánto sacrificio tenga yo que hacer, hasta que lo saque adelante y él sea un gran profesional. Un ejemplo, y madres cómo lo han hecho, lo he visto. Jesús mismo comparte su gozo con nosotros. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Bueno, Jesucristo comparte su gozo. Probablemente no sea muy fácil de entender. Él comparte su gozo, él tenía gozo. Recordemos por un instante, él pudo haber tenido gozo por muchas razones. Pero uno de los gozos que él tuvo, ya hemos visto al menos 2, cómo él se complacía y se alegraba profundamente al ver cómo Dios obraba en la vida de los creyentes. 1. Segundo, él se gozó enormemente al ver lo que su sacrificio iba a significar, la salvación de muchos. Tanto así que él, con gozo, aceptó el sacrificio, su sacrificio en la cruz. ¿Cierto? Bueno, él tiene gozo y él quiere compartirnos su gozo y todo su gozo. ¿Es esto posible? Bueno, él lo dice, es posible. Y así nosotros hablamos del gozo del Señor. En términos prácticos, ¿usted ama a su hermano? ¿Usted ama a sus hermanos de Iglesia Bautista del Calvario? Ok, creo que vamos bien.
Y cuando uno de sus hermanos de Iglesia Bautista del Calvario está triste porque tiene algún problema de salud, cualquiera que sea, ¿cómo se siente usted? Nos sentimos tristes. Porque está nuestra unión y nuestra unidad, que somos como miembros de un mismo cuerpo. Y eso quiere decir que cuando uno se duele, todos lo resienten o se duelen con él. Pero cuando uno de nuestros hermanos, pero feliz, contento y gozoso, nos dice: el Señor me sanó del cáncer, por ejemplo, ¿cómo nos sentimos todos? Nos comparte su gozo. Jesucristo nos comparte su gozo. Si usted dice: no estoy experimentando, la verdad, mucho gozo en el presente. Bueno, hay muchas razones por las cuales experimentarlo, pero usted puede estar desconocedor de ello, pues pídale. Pedimos a Dios inteligencia, pedimos sabiduría, pedimos larga vida, pedimos salud, pedimos dinerito, una vez. Pedid y se os dará. Bueno, nos acercamos a lo espiritual y decimos: danos, dame o dele a alguien una doble porción, llegamos a decir, como Eliseo, de su espíritu. Pídale a Dios el gozo de su Señor, el gozo del Señor, y experiméntelo. La relación con Jesús trae gozo, y la relación con Jesús no puede ser sino a través de la oración, la lectura y la práctica de la palabra. Que quede claro. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, tanto le importa a nuestro Señor Jesucristo que nosotros tengamos gozo, que nuestra vida sea plena, que nos dice: pídanme o pidan en mi nombre y yo les daré. O sea, realmente a Él le importa y Él quiere que nosotros podamos experimentar su gozo. El gozo viene de ver a otros ser fieles a Dios. Estaba hablando, de hecho les dije cómo el gozo, esa alegría especial, primero nos viene de Dios y de las personas y de las instancias que Él provee. Bueno, el gozo nos viene también de ver a otros ser fieles a Dios, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hermanos, cuando usted ve a un hermano, a una hermana y que está firme en el Señor, que está fiel, que es fiel, ¿cómo se siente usted? ¿No le da gozo? Y una mamá o un hermano y se encuentran con otro y te acuerdas, ¿y qué de tal hermano? Digo, son mis pláticas cuando me junto cada vez o con mi mamá o con mis hermanos. ¿Y qué has sabido del hermano tanto? ¿Y qué de este? No, bueno, entre nosotros la mayoría ya se ha ido. La mayoría ya ha partido con el Señor. Y algunos hace muchos años. Y como no nos vemos muy seguido, cuando nos volvemos a ver les vuelvo a preguntar y me vuelven a decir lo mismo. Pero los que perseveran, los que están vivos y son fieles, son motivo de mucha alegría, o sea, de gozo. El gozo proviene de las relaciones con otros creyentes. No es fácil, puede ser complicado a veces, pero es una realidad. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, a Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Hermanos, el gozo
también se manifiesta por la buena relación, la comunión entre los creyentes. Y de hecho, cada vez que nos juntamos, ¿cómo lo pasamos? ¿Cómo nos sentimos? Nos gozamos. Finalmente, hablando del gozo, podemos tener gozo incluso durante las dificultades. Creo que esto es no es lo más importante, pero es como lo más fuerte a la hora de hablar del gozo, porque lo más cercano en el mundo es la alegría y sabemos cuán efímera y condicional es la alegría. Y sin embargo, el gozo nos puede venir de muchas y diferentes maneras que Dios provee, porque finalmente es Él quien pone el gozo. Y lo especial es que aún en las dificultades podemos experimentarlo. Aún en las pérdidas, veíamos no solo las palabras, sino el testimonio vivo o viviente de nuestra hermana santa con la partida de su madre y la partida de un progenitor, papá o mamá, no se entiende hasta que ocurre. Tanto así, les voy a decir, que hace unos 31 años, sí, casi 32. De hecho, fue en la primera iglesia que me tocó a mí pastorear aquí. Fue en Mercedes, el Calvario Mercedes. Había un hermano que estaba retirado, había sido pastor. Y él me ayudó y me enseñó muchas cosas. Y me apoyaba ahí en la iglesia. Oficial de inmigración de alto rango, no importa dónde estuviera, podía haber viajado toda la noche, vivía viajando, revisaba todos los puestos de no sé cuántos lugares, así que solo viajar, revisando. Y aún después de haber manejado toda una noche, llegaba en la mañana a dar su clase, el domingo, a dar su clase de escuela dominical. Estaba grande y un buen día murió su mamá. Él tuvo que viajar a los funerales a México y regresó. Y les voy a decir, pues estaba bien joven, como quiera. Y yo no había perdido a nadie así de cercano, así que no entendía muy bien esa parte. Lo que más pensaba que porque él fuera grande, como casi estamos grandes, vamos para allá, la hermana santa y yo. Y medio le pregunto qué sentía. Pues me dijo, ¿qué cree? Me dijo, más o menos fue la pregunta. Y la respuesta es como que, ¿qué cree? Me dice, no importa la edad que uno tenga, el papá es el papá y la mamá es la mamá. Creo que es la mejor respuesta que me pudo haber dado. O sea, le tocó, lo sufrió. Y sin embargo, hemos visto a nuestra hermana santa, y son sus palabras, y ni ella misma podía entenderlo. Este miércoles nos daba testimonio, que hasta bien me he sentido, dice. Es el gozo. Es el gozo del Señor, que implica la paz de Dios, que el mundo no conoce y que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, no importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo, el gozo es una realidad que debe experimentar todo creyente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En forma práctica, ya sabemos cómo se evidencia y cómo se comporta una persona que tiene amor. ¿Cómo se comporta, cómo se manifiesta el gozo, que forma parte del fruto del Espíritu? El Espíritu que mora permanentemente en cada creyente. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos transformó de muertos a vivos. Bueno, ese se manifiesta. Y respecto del gozo, ¿sabe cómo se manifiesta? Bueno, todo creyente, todo hijo de Dios, que por lo tanto tiene el Espíritu Santo, se manifiesta siendo una persona gozosa, una persona alegre, una persona feliz, una persona simpática, una persona carismática, una persona positiva y optimista. Si usted tiene gozo,
¿podrá ser pesimista? No, porque está alegre. Si usted tiene gozo, ¿podrá ser negativo? No, porque está alegre. Cuando una persona está alegre, todo brilla. Bueno, ayúdenos el Señor. Cuando se mire al espejo, piense y recuerde el fruto del Espíritu. Y específicamente 2 cosas en esta semana: el amor y el gozo. Acompáñeme, vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra.